Se trata de Adolfo Rubinstein, es médico, es militante de la Unión Cívica Radical, fue ministro de Salud y secretario de Salud también, es magíster en epidemiología clínica, recibido en Harvard. Adolfo, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué Bienvenido. tal? Gracias por invitarme. No, por favor, gracias por venir. Bueno, a propósito de la información que daba, ahora vamos a hablar del COVID y esto, de lo que hablamos para pegar el tema, censo COVID. Ya que moviste 500.000 censistas, censaste 15 millones de hogares, teniendo en cuenta que el COVID o la pandemia no fue una enfermedad más, como pues una enfermedad, fue una enfermedad que nos cambió la vida a todo el mundo, nuestras relaciones sociales, laborales, cambió nuestras costumbres. ¿No estaba bueno haber incorporado alguna pregunta? En general, el cuestionario base, digamos, del censo, de los censos que se hacen cada 10 o en este caso cada 12 años, que incorporan datos poblacionales, demográficos, sociales, económicos, etcétera, está bastante estandarizado. Entonces, en general, digamos, cada pregunta adicional tiene un costo impresionantemente alto. Vos pensás lo que es la movilización de la cantidad de gente. O sea que no es que es, entre comillas, gratis hacer una más, dos o tres preguntas más. Lo que muchas veces sí se hace es en muestras poblacionales, lo que se llaman submuestras, ahí se hacen a veces cuestionarios más extensos o se aprovechan muchas otras encuestas que se van haciendo, como la encuesta permanente de hogares, la encuesta de gastos de los hogares, etcétera, que se hacen de manera periódica y que ofrecen datos intercensales. En ese sentido, sí creo que sería interesante e importante hacer algún tipo de cuestionario para evaluar las consecuencias, digamos, económicas, sociales, educativas, emocionales que ha tenido la pandemia. Los datos respecto a la cantidad de vacunas, la gente que falta vacunar, la gente que se dio Bueno, el esquema completo pero no el refuerzo, ¿esos datos son fehacientes que maneja el Ministerio de Salud? ¿Están bien consignados? Sí, en principio no tengo por qué dudar de esos datos, sí. Sí. Bueno, ¿hay cuarta ola? Sí, estamos en una cuarta ola que afortunadamente es muy diferente a la que vivimos a la primera y a la segunda. Tuvimos una tercera ola donde se dispararon los casos, digamos, en el verano. Y ahora sí, estamos en la cuarta ola, de hecho está creciendo y seguramente está creciendo mucho más de lo que estamos viendo, porque la realidad es que hay muy poco testeo. Claro. Entonces, si hay muy poco testeo, también hay muy poca detección de casos. Y los que se testean, por eso el porcentaje de positividad ahora es tan alto, tiene que ver con que se testean los que tienen síntomas o complicaciones. Síntomas pronunciados, porque... Claro, exacto, síntomas importantes. Fíjate que la Ciudad de Buenos Aires en enero llegó a hacer 60.000 test por día y la semana pasada hacía 3.000 por día. Es que digamos, se hace menos testeo, la gente no se testea, a lo sumo se aísla, que es lo que tiene que hacer ante cualquier síntoma respiratorio, pero no se testea. Y bueno, todo eso, también hay lo que uno podría llamar fatiga pandémica, después de 2 años. Claro. Sí, más de 2 años en realidad. En marzo se cumplieron 2 años, acá en esta parte del mundo, en Argentina. Sí, para el mundo ya son 2 años y medio, claro. Y sí, para nosotros también son más de 2 años. Existe esta fatiga pandémica donde, digamos, la sociedad no está dispuesta en este momento a tolerar más restricciones, sobre todo porque afortunadamente también esta nueva ola de Omicron, estos sublinajes nuevos de Omicron, afortunadamente en aquellos que están vacunados y sobre todo que tienen refuerzos, porque la inmunidad dura poco de Omicron, están protegidos contra las complicaciones, con lo cual el escenario epidemiológico cambia muchísimo. Esta nueva variante de Omicron, dicen algunos médicos, es más contagiosa, más agresiva que las anteriores, pero más contagiosa. No es más agresiva. No es más agresiva, pero menos agresiva. Ahora te pregunto, ¿es menos agresiva la variante del virus o las vacunas hacen que sea menos agresiva? Es una interacción. Los virus en general tienden a evolucionar de esta manera, esto es, son cada vez más contagiosos, más transmisibles, menos virulentos, justamente porque el objetivo del virus, si uno puede decir que el virus es un organismo vivo que tiene objetivos, cosa que no lo es reproducirse y sobrevivir. En ese sentido, esto es la evolución habitual, la historia natural. Pero claramente, como la población está mayoritariamente vacunada, obviamente las complicaciones son muy bajas. Y eso es lo que hay que ver. Nosotros tenemos que monitorear muy bien las internaciones, sobre todo las internaciones en terapia, las muertes, pero mucho menos los casos porque no son creíbles. O sea, están aumentando sin duda, pero el número, la magnitud, no la conocemos. Adolfo, es muy difícil entender desde acá lo que está pasando en China, ¿no? El gobierno chino tiene una política de cero COVID y está haciendo masivas cuarentenas, como si estuviéramos en 2020, en Beijing, en Shanghái, en grandes ciudades.
¿A vos por qué te parece que está pasando eso? ¿Vos lo atribuís a una falta de vacunación en la población y que por eso hay tanta precaución del gobierno chino? ¿O los chinos tienen una información que en Occidente todavía no se tiene? Es una excelente pregunta. La verdad que me cuesta entenderlo. Es imposible una política de cero COVID desde el punto de vista epidemiológico en un contexto global donde hay COVID en todo el mundo. Entonces, vos no podés aislar las fronteras. Digamos, no son compartimentos estancos y además China no es una isla. Dicho esto, en realidad es difícil pensar por qué lo están haciendo. Yo creo que a esta altura es más o menos como Putin y la guerra en Ucrania. No pueden retroceder. Se han metido en un embrollo donde no pueden retroceder porque sería una pésima señal política. Yo creo que el problema pasa por ahí en este momento. Porque está claro que el cero COVID es absolutamente inviable. Adolfo, con la llegada del invierno, e incluso se han adelantado, ustedes, los médicos han dicho que por ejemplo la gripe A se adelantó un mes y medio. Es que no 2 meses. circularon los virus respiratorios. Sí. Durante 2 años prácticamente no circularon, o circularon mucho menos. Ahora están viniendo, digamos. Bueno, ¿cómo hacer para discernir entre, te doy el ejemplo, entre nosotros, los adultos o los chicos que van a la escuela, con la bronquiolitis, con las gripes, con el COVID? ¿Qué hay que hacer? ¿Siempre hay que aislar? ¿Cómo reaccionar ante esos síntomas? Y mira, si está sintomático un adulto o un chico, sí, o sea, no tiene que ir a la escuela, tiene que aislarse. Aislarse, por supuesto, es un aislamiento diferente al que teníamos nosotros hace un año o hace más, es otra cosa. Si sale a la calle, tiene que usar barbijo, claramente, digamos, para proteger a los terceros. Hay que tener las medidas de control para evitar los contagios. Por supuesto que las condiciones son distintas a lo que pasaba antes y los escenarios son diferentes. O sea, uno puede estar un poco más relajado, pero ojo, hay que cuidarse, porque si no esto sigue circulando. Y en la medida que sigue circulando, aparecen nuevas variantes. Ese es el problema. ¿Cómo debería reaccionar? A ver, te doy un ejemplo más claro, el más común y que a la gente lo puede llegar a entender. En la ciudad de Buenos Aires, para espacios cerrados, restaurantes, bares, cines, teatros, hay que usar barbijo. Cruzando la General Paz, en la provincia de Buenos Aires es optativo. O sea, vos vas a un shopping en la provincia de Buenos Aires, un supermercado. Pero no es obligatorio. Acá sí lo es. ¿Qué tiene que hacer el Estado? ¿Volver a ser obligatorio o pensar a dar recomendaciones para que elija la gente? La realidad es que vos entras a un restaurante con el barbijo y te lo sacás en cuanto te sentás. Pues sí, o sea, sí. digamos, es todo muy relativo. Por supuesto que, digamos, hay que monitorear cómo viene la mano, definitivamente. Y creo que sí, aquellos que tienen síntomas respiratorios, por más que sean leves, digamos, tienen que usar barbijo y, digamos, idealmente tendrían que aislarse y salir mucho menos. Esa es la verdad. Adolfo, apenas te enfermás, a mí me pasó hace un mes y medio, tuve fiebre, hice una consulta médica y el médico lo primero que hizo fue mandarme a testear, que dio negativo, ¿no? Pero no hay un problema ahí en cuanto a diagnóstico porque se está buscando casos de COVID y tal vez pasan otros diagnósticos por el costado. Pienso en los niños, bronquiolitis ahora en invierno, de un montón de virus que están dando vuelta. ¿No hay una falta de diagnóstico de otras cosas? Bueno, pero en realidad, históricamente, digamos, cuando vos tenías síndrome gripal, estamos hablando de antes de la pandemia, no te testeabas para el virus de la influenza. Te guardabas en tu casa y obviamente sí. O ibas a trabajar igual. La gente ibas a trabajar vos eras igual. comerciante, cuentapropista y ibas a laburar Excepto que fueras alguien con comorbilidades, con inmunocompromiso, un adulto mayor, más débil, donde tenía complicaciones y ahí sí por ahí lo testeaban. Y había centros centinela donde se testea como para ver cómo está circulando ese virus. Lo mismo que el sincicial respiratorio, que es el que produce las bronquiolitis o los adenovirus. Pero en realidad vos no estás todo el día testeando e hisopando a la gente si tiene algún síntoma. Lo que pasó con el COVID fue que tuvimos una pandemia, oleadas pandémicas que todavía no han terminado. O sea, todavía estamos en pandemia. Entonces, a veces la gente dice, no, ya está, ya pasó. No, no pasó todavía. Afortunadamente, no es lo mismo la situación actual que la que era el año pasado o antes, pero no terminó todavía. Ahora, 2 años y pico de usar barbijo, de estar gran parte del tiempo aislado, encerrados. Y vos decís, no hubo circulación de otras enfermedades respiratorias. Ahora vuelven. ¿También perdimos defensas? ¿Perdió memoria el cuerpo para defenderse frente a esos virus? Bueno, quizá por el abuso del barbijo, por el aislamiento. No es por el uso del barbijo, pero el hecho de que no hayan circulado, sí, porque la inmunidad va disminuyendo en general.
Digamos, si vos no estás expuesto a un virus, va disminuyendo. La velocidad de esa declinación varía de acuerdo a los virus, pero sí, va disminuyendo, con lo cual, después de 2 años o de 3 años reaparecen estas enfermedades respiratorias y obviamente nos encuentran menos protegidos. Bueno, ahora te voy a llevar a otro terreno que es el tuyo también, militante radical. Quiero hablar un poco de la interna de Juntos por el Cambio, del radicalismo. De la epidemia interna. De la epidemia, claro, de la pandemia interna. Pero medidas restrictivas a futuro respecto a una... Porque me imagino, estamos en mayo, en pleno invierno a lo mejor se van a multiplicar los casos. ¿Se van a tomar? ¿Pensás que Mirá, se deberían tomar? El monitor que tenemos que tener hoy es el mismo que tuvimos en las otras olas. Ya no son los casos, porque no sabemos cuántos casos hay, son las complicaciones. Obviamente, si el sistema de salud estuviera en riesgo de saturarse, cosa que yo creo que no va a volver a ocurrir realmente, bueno, ahí sí hay que tomar medidas restrictivas. Hoy no hay ningún escenario en el cual haya que tomar ninguna medida restrictiva. Por un lado, porque no hay, digamos, razón sanitaria o epidemiológica. Salvo el barbijo, ¿no? Para hacerlo. Sí, el barbijo sí. Porque no hay razón sanitaria o epidemiológica para hacerlo. Y por otro lado, porque la sociedad no lo tolera. Por razones económicas, sobre todo teniendo más del 50% de la población bajo una economía informal o cuentapropista. Y por el otro lado, porque emocionalmente ya no lo tolera. Entonces, nada, uno no puede soslayar esos factores. Y ya tomamos en cuenta el sistema de salud, los especialistas, tienen un registro de los resultados que dejó en términos emocionales, en términos de, no sé, de mala alimentación, de falta de ejercicio, que han tenido todas las personas, los chicos y los adultos. Mira, la pandemia ha producido 2 cosas. Por un lado, el COVID, o la COVID, como se llame, digamos, lo que fue la pandemia y la tragedia, digamos, sanitaria, epidemiológica, económica, todo lo que ya es emocional y educacional que ya conocemos. Pero por el otro lado, hubo una enorme cantidad de enfermedades que son las que tradicionalmente dan cuenta de la mayor carga de enfermedad, de la mayor mortalidad, de la mayor discapacidad, como las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades crónicas, el cáncer y los trastornos de salud mental, que fueron medio escondidos bajo la alfombra durante estos últimos 2 años, donde fallaron muchas de las estrategias de prevención y control. ¿Por qué? Porque los servicios de salud estaban abocados íntegramente a la pandemia. Exactamente. Pero eso es un saldo muy, muy importante que ahora lo estamos empezando a ver. Todo lo que vamos a ver como lo que se llama exceso de mortalidad, que ya en el 20, ya con los datos de mortalidad del 2020 lo estamos viendo. Y ni quiero pensar lo que va a ser el 2021, cuando tengamos los datos del año pasado. Sí. Bueno, ahí vamos a ver cuál fue el verdadero impacto de la pandemia, que no fue solo por el COVID, fue por la enorme cantidad de condiciones crónicas que no fueron prevenidas o tratadas oportunamente. Incluyendo salud mental, por supuesto. Te saco de tu expertise, que es el tema de salud, pero también sos un dirigente militante del radicalismo y hay que hablar un poco de política. Pero ahí no soy experto, ahí no soy experto. No, bueno, fuiste precandidato a diputado nacional, primer precandidato a diputado nacional por una lista del radicalismo en las últimas internas de Juntos por el Cambio. ¿Cómo ves al radicalismo de cara al 2023? Martín Lustó el otro día dio la sorpresa, dijo, no voy a pelear por la presidencia, voy por la jefatura de gobierno. Ya alguien que uno visualizaba como un presidenciable del radicalismo se bajó a la ciudad. ¿Cómo queda arriba esto? ¿Cómo lo ves? Mira, yo veo de nuevo un radicalismo con muchísimo vigor y muchísima ambición, con ganas de gobernar. Empecemos por ahí y con un rol que creo que está ganando protagonismo, que lo había medio perdido, se había diluido en los últimos años. Y después yo te digo, yo veo 2 candidatos disruptivos hoy en el escenario político. Veo muchos candidatos del oficialismo, que bueno, está en un canibalismo interno en este momento y no sabemos cómo va a terminar, pero también en la oposición, en Juntos por el Cambio, veo obviamente muchos dirigentes que hoy están posicionándose como candidatos. Sí. Pero digamos, en todo el espectro político, desde el oficialismo hasta toda la oposición, yo veo 2 candidatos disruptivos. Uno claramente es Milei. ¿Sí? Milei es un candidato disruptivo, es un fenómeno que está ocurriendo en este momento, a veces difícil de explicar, pero que está parado en las antípodas prácticamente de lo que ustedes, los radicales, ven la forma de hacer política. Por supuesto, pero uno no puede soslayar ni desconocer que Milei es un actor político muy importante hoy.
Digamos, ¿por qué? Porque representa, digamos, un sector, cada vez un sector muy importante de gente que está embolada, con muchísima bronca con lo que está pasando, con lo que significa para gran parte de la sociedad la falta de respuesta de la política a su agenda cotidiana. Y en este discurso que a mí me parece un discurso que de libertario o de liberal no tiene nada, es un discurso violento, es un discurso, digamos, muy duro, es un discurso que a veces me hace acordar a cosas autoritarias fascistas, en realidad, todo lo contrario. Hoy Beatriz Arlo me dijo en la radio, hace un ratito la entrevisté, le pregunté por Milei y me dijo que Milei representaba una derecha peligrosa que podría ser la previa a modelos autoritarios. Bueno, en Europa se ha dado así. Bueno, exactamente, no es un fenómeno argentino, es un fenómeno global, está ligada al trumpismo, a lo que pasa en Europa, lo que pasó con Marine Le Pen, etcétera, y que tiene que ver con tratar de capturar, digamos, la bronca de la gente, pero es un discurso violento, casi diría yo, de la primera mitad del siglo XX. Y por el otro lado, el otro candidato disruptivo que sí es radical es Facundo Manes. Y, digamos, la verdad, Facundo Manes es diferente. No solo es diferente porque recién está dando sus primeros pasos, digamos, en la política, porque viene de la ciencia, porque viene de... No tiene pasado, eso ya también lo hace diferente. ¿no? Claro. No es poco. Pero no solo no es una cuestión, tiene un discurso distinto. Apuesta a otro tipo de valores sociales, otro tipo de sociedad, apuesta a la educación. Tiene realmente otro discurso. Entonces, hoy el radicalismo tiene, por ejemplo, un fuerte candidato disruptivo, que es Facundo Manes, y que claramente yo creo que es muy probable que sea finalmente el candidato del radicalismo. Ahora lo voy a dejar aleando, pero antes, Facundo Manes tiene estas virtudes que vos señalás, pero hay un electorado, es mi sensación, de Juntos por el Cambio, que exige halconear un poco más la oposición, que sean más duros frente a lo que hay frente a lo que hay el gobierno, que se siente más identificado con posiciones más duras y no tan conciliadoras, por llamarlo de alguna manera, como es la de Facundo Manes. Bueno, no es la posición del radicalismo esa. El radicalismo no está en esa. El radicalismo no está en esto de tratar de seguir polarizando, ni tratar de, para que no se vayan los votos con Milei, tratar de correrse cada vez más a la derecha. La verdad que creo que el radicalismo, estoy convencido de que el radicalismo no está en esa. Más allá de que, por supuesto, digamos, Juntos por el Cambio representa una coalición con diferentes sectores que piensan distinto, pero que comparten una enorme cantidad de valores, que son los que nos unen. Lo que cimenta Juntos por el Cambio son los valores. Y eso, digamos, eso es lo que hace que esto no se vaya ni a quebrar, ni a romper, ni a dividir. Pero claramente no somos todos iguales. Adolfo, la gestión económica de Macri, por lo menos 2018-2019, fracasó. ¿Qué tiene Juntos para el Cambio para ofrecerle al electorado que sea distinto a eso? Seamos honestos, no fracasó solo la gestión de Macri, vienen fracasando las gestiones económicas de los últimos 50, 60, 70 años en nuestro país. Yo creo en el discurso más de conciliación, de que hay ciertas cuestiones que hay que separarlas de la agenda cotidiana y hay que comenzar a trabajarlas juntos, oficialismo y oposición, estén donde estén en el 23. La verdad que no hay ya más espacio para seguir en este sendero de decadencia. Entonces, a mí me parece que ya no es una cuestión de si es el Banco Central, si lo liquidamos, si lo independizamos, si dolarizamos, si no dolarizamos. La verdad que me parece que la cosa pasa por otro lado y me parece que lo que está fallando es la política acá, no la economía, es la política. Entonces, a mí me parece que parece un discurso medio naíve que te planteo, ingenuo, pero la verdad es que cuando uno ve lo que está pasando en el país y empieza a ver, hoy tenemos la foto del censo, ¿verdad? Sí. ¿Qué nos va a decir el censo? Nos va a mostrar ese sendero de decadencia que tenemos desde hace 50 años en los últimos 4 o 5 censos. Nos va a mostrar más pobreza, nos va a mostrar, digamos, mucho, digamos, menor capacidad de poder de tener movilidad social ascendente, nos va a mostrar, digamos, la caída de todos los indicadores. ¿Qué nos va a decir? Entonces, hay que hacer algo. Y para mí hacer algo en este momento es comenzar a dialogar. La verdad, parece tonto lo que digo hoy, porque todo el mundo está polarizado. Sí. Bueno, yo creo que el discurso distinto y disruptivo, lo disruptivo hoy es no polarizar, es tratar de ver si podemos encontrar
algunos elementos que permitan consensuar políticas. Esta posición que vos decís que de todo el radicalismo, uno lo ve, para ahí ve también matices, ¿no? Obvio. Digo, Cornejo es mucho más duro que Pero- Manes, ¿no? Digo, sí, pero digamos, la verdad, claro, pero digamos, al lado de muchos otros halcones Claro, es, bueno. es una paloma. Pero bueno, te concedo, hay acuerdo del radicalismo para no polarizar, Y seguir en la coalición, ojo. Bueno, ¿eh? ese es el tema, la pregunta. Digo, No, no, esto más allá, enfrente está el PRO, está la coalición cívica, No. que pueden tener distintas miradas. Después de una paso, ¿puede alejarlos a ustedes de la coalición? De No, yo Juntos creo por que el hay Cambio? reglas de juego. Me parece que el radicalismo va a tener un candidato radical. En las pasos. En las PASO va a haber un candidato radical. Será Facundo Manes, será Morales, no sé, Cornejo, no tengo idea quién. Pero va a haber un candidato radical sin dudas. Y bueno, las reglas del juego dicen, el que gana es el que, digamos, si el radicalismo no gana las PASO, bueno, digamos, será Larreta o Pato Bullrich u otro candidato. Esa es o Macri. Pero, digamos, el radicalismo va a seguir en la coalición en la medida que sigamos compartiendo, obviamente, todos estos valores. Tiene Macri, bueno, debería revalidar, pero muchos le quitan o no le dan ese derecho a querer jugar su segundo tiempo. No, él puede querer jugar. Creo que, digamos, si vos me preguntás a mí, me parece que hoy Juntos por el Cambio puede ofrecer candidatos más competitivos, sobre todo porque tiene una fuerte imagen negativa. Pero es cierto también que, digamos, él tiene todo el derecho a competir. Y si no compite, obviamente va a ser un gran elector en esta elección. Adolfo, muchas gracias por tu No, visita. gracias La verdad a que ustedes. siempre es un gusto charlar con vos. Muchas gracias. Vamos a ir a